Buenos días, compañeros, compañeras. Nuevamente estamos de vuelta desde América Rebelde en conjunto con la página La Rebelión se Justifica. Y en esta oportunidad estamos con el compañero Alexis Lillo del Comité de Solidaridad con las Luchas de los Pueblos. Un movimiento, un comité que está en Chile, que está radicado en Chile, pero que su vocación internacionalista y revolucionaria, ¿cierto?, hace que eh, haga todo un trabajo de solidaridad con toda la lucha de los pueblos a nivel internacional. Esta entrevista es particularmente importante porque con todo lo que se está dando a nivel internacional, las contradicciones interimperialistas, el genocidio en Palestina, los alzamientos en Nepal, Indonesia, Filipinas, Madagascar, también la lucha de los trabajadores en Francia, el estallido o revuelta popular en Ecuador. Bueno, y hay un montón de otras luchas y otras crisis que también pasan por la guerra popular en la India, en Filipinas, en Turquía, eh, y que hace que todos los que tengamos alguna sensibilidad profunda, ¿cierto? Y aunque sea, digamos, tenue, sobre la humanidad y sobre la construcción de una sociedad totalmente diferente y antagónica al capitalismo, nos tiene que interesar lo que está pasando. ¿Ya? La guerra, o sea, el mundo ha estado siempre en guerra, nunca ha habido un periodo largo de paz, y eso tiene que ver con el capitalismo y la existencia del imperialismo. ¿Mm? Y por tanto, cualquiera que abrace la paz como un elemento estratégico, tiene que también abrazar las posiciones anticapitalistas y antiimperialistas. Es por eso que estamos con el compañero Alexis, al cual le damos la bienvenida, y aquí vamos a estrujar este compañero con su visión sobre la solidaridad y la lucha de los pueblos. Buenos días, compañero, ¿cómo está? Buenos días, estimado comentador. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Ah, Sí, sí. ya. Para comenzar, conversemos un poquito sobre el Comité de Solidaridad con la Lucha de los Pueblos. Ya, ¿Cuándo nace y por qué nace? ¿Cuál es el contexto político en que lleva a la formación? ya. Mira, esto surge entre fines del 2022 y principios del 2023, ¿ya? ¿Ya? Por la necesidad que vemos una serie de compañeros de activistas sociales, luchadores populares de distintas organizaciones, ¿ya? No solo en Santiago, sino también de regiones, de conectar, digamos, la solidaridad entre las distintas luchas que hay, ¿ya? Eh, eh, Precisamente porque una de las cosas que dificulta, digamos, los logros de estas luchas es eh, la difusión, digamos. Son parte de todas estas luchas acá en Chile y también en el mundo, víctimas de un cerco mediático de los medios hegemónicos, de los medios del sistema, de la prensa tradicional. Y cuando no las pueden ocultar, las tergiversan para desprestigiarlas, ¿no es cierto?, difamarlas y evitar la solidaridad de la clase trabajadora, de los pueblos que viven en Chile y de la gente común con estas peleas. ¿M? Entonces, en función de eso, no dimos eh, vida a este comité de solidaridad con la lucha de los pueblos. Eh, También en el sentido de poder hacer lo mismo también a nivel internacional, ¿ya? De poder difundir, apoyar, solidarizar con las luchas que se dan en otros, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo, ¿ya? Eh, También el carácter del nombre de nosotros, Comité de Solidaridad con las Luchas de los Pueblos, eh, parte, digamos, de la caracterización que hacemos de Chile como un país multinacional, ¿ya? Donde no viven solamente chilenos, ¿no? Para nosotros es importante siempre esa mirada de entender que Chile es un país multinacional, que el Estado capitalista chileno no se ha hecho cargo de eso ni quiere hacerse cargo tampoco, ¿ya? Eh,
porque acá viven varios pueblos. Acá, aparte de los chilenos, tenemos a eh, eh, varios pueblos originarios que son anteriores incluso al Estado de Chile. ¿Ya? Por el norte nosotros tenemos los quechua, los aymaras, el pueblo Lecanantay, que es conocido como atacameño, los dieguitas. Fueron hace un tiempo reconocido también el pueblo chango. ¿Ya? Eh, Después tenemos el pueblo mapuche, que es el principal pueblo, es decir, el mayoritario pueblo indígena que hay en Chile, ¿ya? U originario, ¿no es cierto? Que hoy día también sufrió una situación de un intento por parte del sistema de dividirlo, ¿no? Es decir, se trató de reconocer por parte del Estado de Chile, del Estado capitalista chileno, al pueblo huilliche como una, aparte del pueblo mapuche, ¿no? Cosa que rechazaron una serie de organizaciones mapuche, ¿no? Eh, en el extremo sur austral tenemos el pueblo Cahuéscar también, conocido como la Calufe por los chilenos, ¿no? Y el pueblo Yamana Oyagán, ¿ya? Y en el Pacífico tenemos, ¿no es cierto?, al pueblo Rapanui, que acá se les dice pascuense, pero es un pueblo Rapanui. Y además de eso tenemos al pueblo afrodescendiente, que está ubicado fundamentalmente, el chileno propiamente tal, está ubicado en la región de Arica Parinacota, ¿ya? Eh, que hoy día, digamos, ha aumentado la cantidad de gente afrodescendiente en Chile por la migración, ¿no? Pero hay afrodescendientes chilenos, que era fundamentalmente la población eh, de origen africano del sur de Perú, antes de la guerra del Pacífico, ¿no? Y bueno, tenemos al pueblo trabajador migrante, que es bastante masivo a partir de la década de mediados de la década del 90, comienza, ¿no es cierto?, la migración producto de los efectos devastadores del neoliberalismo que implantó Fujimori, Sangre y Fuego en Perú, la primera gran migración de los hermanos peruanos y posteriormente otras migraciones, ¿no? Entonces, ese es un carácter multinacional también que el Estado de Chile siempre ha tratado de ocultar, y cuando lo ha admitido, lo admite con letras chicas, ¿no es cierto? Y con una gran carga de racismo y una perspectiva colonial. El caso más burdo, yo diría, y eh, infame, es lo que se hizo con el pueblo afrodescendiente, que en plena convención constitucional, con la que se llenaba la boca de un supuesto proceso constituyente que nunca fue, porque eso no fue un proceso constituyente, ¿no? Cuando la gente le dice, no, es que el proceso constituyente de la convención constitucional, eso no fue un proceso constituyente, ¿no? Porque primero que nada tenía una hoja de ruta, ¿no? Y el proceso constituyente quiere decir que el pueblo como tal, soberanamente, decide sin rayados de cancha previos qué es lo que va a hacer con un país, con su vida, ¿no? Y ese proceso estaba de un principio pauteado, ¿no? Con un acuerdo infame, con el famoso Acuerdo por la Paz, y la nueva constitución, ¿no es cierto?, que firmaron todos los partidos políticos institucionales, y los que no lo firmaron igual se sometieron a él, como el Partido Comunista de Chile, por ejemplo, que dijo no lo firmamos, pero después participó en todo y no lo denunció jamás, ¿no? Lo mismo el Partido Humanista, tuvo la misma postura ambigua, ¿no? Y se terminaron sumando ese engaño, ¿no es cierto? Y teníamos un proceso constituyente que no podía tocar el carácter del Estado de Chile, el carácter unitario, por lo tanto, se iba a las pailas, digamos, cualquier intento, ¿no es cierto?, de autonomía para los pueblos originarios, por ejemplo. No podía tocar el régimen político, por lo tanto, quedaba intacta, ¿no es cierto?, la forma de elección de la autoridad, que es una forma absolutamente antidemocrática, ¿no? No se podían tocar los tratados internacionales, ¿no?, donde está la dominación imperialista, el saqueo de nuestras riquezas minerales, la AFP también, que gran parte de ellas, los dueños son extranjeros, ¿no?, la ISAPRES también, ¿no?, y los fallos judiciales, ¿no?, que eso era lo que terminaba de sepultar, ¿no es cierto?, cualquier posibilidad de recuperación de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, que gran parte de ellas han sido robadas con chanchullos judiciales, ¿no?, donde al indígena se lo emborrachó, ¿no es cierto?, y se lo hizo firmar, ¿ah?, que está arrendando tierras por 99 años, ¿ah?, o derechamente está vendiendo las tierras, o se aprovecharon en un juicio de que no sabían hablar castellano, por ejemplo, entonces no sabían lo que estaban firmando, ¿no? Eh, entonces eso no fue un proceso constituyente, ¿ah? Y bueno, esa, digamos, es la mirada nuestra de Chile, ¿no? En el caso, como digo, el pueblo afrodescendiente ni siquiera se lo consideró en ese proceso, ¿no?
se lo denostó de una manera bastante ruin. Y esa misma denuncia tampoco fue muy publicitada. Y a nivel internacional también es importante para nosotros poder desarrollar este proceso, porque como dices tú, al principio tú mencionabas una serie de luchas que hoy día se están dando y que son desconocidas, que la prensa tradicional no nos informa, cuando la informa de manera muy parcial, muy pequeña, muy corta, muy breve o muy sesgada. Y en esto hoy día es estratégico para que avance la lucha de los pueblos, el internacionalismo proletario, la solidaridad internacionalista. Porque una de las cosas que se dio cuenta el imperialismo, de esa manera también generó una de sus principales criaturas, engendros, que es el llamado progresismo, es que ellos quieren romper con el internacionalismo proletario, romper la solidaridad internacional. ¿No? Vale decir, cuando agreden a algún país, que sus aliados y amigos más cercanos, ¿no es cierto?, que es la clase trabajadora y cada país, los partidos revolucionarios, eh, las organizaciones sociales anticapitalistas o populares, no se solidaricen con esa experiencia. ¿No? Entonces eso hay que revertirlo, y además de eso hay que denunciar, ¿no es cierto?, a las falsas izquierdas, a los falsos progresismos, que ocupando, ¿no es cierto?, la versión maniquea y tramposa de los supuestos derechos humanos por parte del imperialismo y de sus eh, lacayos reaccionarios, socialdemócratas, revisionistas, y progresistas hoy día en cada país, le niegan la solidaridad a esos procesos. Por ejemplo, una expresión clara la tenemos hoy no de Boris, que se dice de izquierda de la boca para afuera, pero habla contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es la cosa? No, es que los derechos humanos se tienen que respetar en cualquier parte. Entonces, ante una agresión criminal, ¿no es cierto?, contra esos pueblos, en el caso de Cuba, un bloqueo que ha limitado enormemente las posibilidades de desarrollo de Cuba, no solo de su modelo socialista, sino de la vida cotidiana de la gente, de acceder a cosas básicas muchas veces. A Nicaragua la ha llevado también a problemas por un acoso grande en el último tiempo, sobre todo. Y a Venezuela, para qué decir, que hoy día estamos en la duda si los gringos invaden o no invaden Venezuela. Y además fue uno de los países con más sanciones a nivel mundial. Que esa fue una de las causas también de la migración masiva que ocurrió en un momento. No fue, digamos, la represión del gobierno de Maduro, la tiranía de Maduro. Si tú le preguntas a una cantidad importante de gente que entra a conversar más allá de la consigna un rato con algún migrante venezolano, y la mayoría te admite que eran las condiciones económicas las que lo obligaron a migrar, porque no habían alimentos, todo estaba muy restringido, el dinero no valía nada, el mercado negro, la especulación, todas esas cosas hacían imposible, muy difícil la vida normal. Entonces, en esos contextos, claro, tenemos estas visiones del llamado progresismo, sobre todo, que asumen con la excusa de los derechos humanos, asumen la agenda imperialista. Claro, claro, Y facilitan la agresión, porque el día de mañana Venezuela invadía y gente que se dice de izquierda, organizaciones que se dicen de izquierda, o hasta revolucionarias, o hasta comunistas, como el Partido Comunista de Chile, le va a negar su solidaridad a Venezuela, porque es que están violando los derechos humanos. Y los gringos ahí pueden masacrar impunemente, sin que acá salgamos a la calle, ni nada por el estilo. aparte que lo que no se dice, ¿cierto?, es que la invasión militar, ¿cierto?, es la última etapa de un proceso. Exactamente. Y la invasión previa a la invasión militar es, en el fondo, la invasión mediática, la invasión discursiva. Claro. Entonces, cuando Boris habla de que en Venezuela se violan los derechos humanos y acusa directamente al gobierno de haber asesinado al milico venezolano en Ronald Ojeda. Chile, Ronald Ojeda, sin que el proceso haya concluido, ¿cierto? Y sin que haya prueba fehaciente. Exactamente. Lo que está haciendo ahí es justificar una invasión, porque Claro. claro, si hay un régimen que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿cierto?, y asesina fuera de sus fronteras, ese es un régimen atroz, dictatorial, eh, horrible. Claro. Que lo compara y lo equipara con Pinochet, ¿cierto? Claro.
Siento que son dos cuestiones totalmente diferentes y que no tienen ninguna semejanza. Ahora, este proceso, como digo, de quebrar el internacionalismo, mira, comenzó principalmente yo diría a inicios de los 90, tiene sus primeras expresiones con la traición que se ejecuta en la Unión Soviética y en los países del bloque soviético, fundamentalmente con la nefasta perestroika, la peor y asquerosa traición que ha habido al movimiento comunista, obrero, revolucionario a nivel mundial. Y ahí, por ejemplo, la primera expresión fue sumarse a la narrativa mentirosa, infame del imperialismo respecto a los sucesos de Tiananmen. Incluso hay todavía partidos comunistas, entre comillas, que están influenciados por esa renegación llamada perestroika, aparecen defendiendo a los estudiantes chinos, a los manifestantes pacíficos. Hoy día ya se sabe, con el correr de los años, que no hubo una tal masacre. Lo que hubo fue un enfrentamiento y no fue en la plaza, fue en lugares cercanos, digamos, algunas cuadras, digamos, y fue un enfrentamiento donde hubo gente armada que atacó, digamos, a la policía y a columnas militares que iban a despejar la plaza. Pero en la plaza misma, posteriormente, la gente se retiró alrededor de las 3 de la mañana, lo último que había. Y ese proceso, además, también se lo trata de presentar distorsionadamente. Hay una de las personas que lamentablemente se ha prestado a esa infamia y con bastante difusión en los medios alternativos. Es Naomi Klein, un intelectual canadiense, que habla de que la supuesta masacre de Tiananmen, que nunca ocurrió, fue para implantar el neoliberalismo. Y resulta que las protestas precisamente ocurrieron contra la corrupción y contra medidas económicas de ese tipo que se querían tomar, y algunas que se habían tomado. Y por eso fueron las protestas, y por eso fueron las discusiones dentro del partido también, ¿no? Y posteriormente, cuando las masas se dan cuenta que estos estudiantes intelectuales están haciendo una réplica de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, y que están hablando contra el partido, contra el socialismo, la gente se fue a la plaza. Las manifestaciones masivas que hubo después eran como digo, al momento del 4 de junio de 1989 que ocurrió los hechos, habían 10.000 personas en la plaza, cuando hubo realmente protestas contra medidas, digamos, que no correspondían con el cártel socialista de China, aunque lo amenazaban, llegó a haber 1 millón de personas. Después la gente, cuando se dio cuenta para dónde estaban tratando de llevar eso, la gente se arrestó. Y dentro del partido se ve una lucha que también algunos en el campo revolucionario, sobre todo compañeros de organizaciones que se autodefinen a sí mismos como maoístas, no la entienden. Se ve una lucha que sacó a todos los elementos capitalistas tipo Gorbachev del Partido Comunista de China. Y el que encabezó esa lucha fue Deng Xiaoping. No fue... él fue, digamos, el artífice desde el año 85. Se inicia una campaña contra el liberalismo en el partido, que él la impulsa. Y él el que saca a toda esa gente, ¿ya? Y el Gorbachev chino, que le dicen hasta el día de hoy, Chao Ziyang, fue sacado de todos sus cargos, posteriormente expulsado del partido y muere en arresto domiciliario. Y ni siquiera se le dio un funeral, se le permitió solamente un funeral privado, no un funeral público, ni menos como un homenaje como dirigente comunista. Esa fue la primera vez que ocurrió eso. Posteriormente tenemos también ya destruida la mayor parte del campo socialista del bloque soviético. Otra manifestación de esto fue la agresión a Yugoslavia. Pero también ahí quiero destacar el rol nefasto de la socialdemocracia, que con gobiernos socialdemócratas, digamos, participaron de esa agresión, como el gobierno alemán, que en esa época estaba gobernando la socialdemocracia, también en el gobierno francés, donde también estaba gobernando la socialdemocracia. Y también participaron ahí parte de los partidos verdes. El Partido Verde Alemán también era parte del gobierno que bombardeó Yugoslavia. Entonces, todos estos supuestos anticapitalistas por parcelas o ambientalistas, por ejemplo, una parte de ellos, también corresponden a una agenda del capital. Los partidos revisionistas ya también transformados de partidos comunistas en abiertamente partidos revisionistas, aunque algunos conservaron el nombre, también participaron de esa agresión. El Partido Comunista Francés estaba en el gobierno también cuando se ataca Yugoslavia.
Y uno de los roles más infames también lo generó el trotskismo, ¿no? Bueno, eso es histórico ya. El trotskismo, desde que se conforma como tal, a fines de los años 20 en la Unión Soviética, y posteriormente a nivel internacional con la fundación de la Cuarta Internacional en 1938, se ha dedicado exclusivamente a apoyar intervenciones imperialistas, agresiones del imperialismo, incluso golpes de Estado fascista, ¿no? A lo largo de toda su historia, y no ha hecho una revolución, ha encabezado por esas revoluciones en ninguna parte del mundo. Eso del tema de Yugoslavia yo lo sé bastante bien porque por distintas circunstancias profesionales de mi labor profesional, tuve que ir a Europa en los años previos al ataque a Yugoslavia. En 96, 97 estaba en Europa. Y me tuve que enfrentar, pues me agarré en una plaza en Estrasburgo, en Francia, con unos trotskistas de la Liga Comunista Revolucionaria. Lindo el nombre, pero el puro nombre, ¿no? Que estaban haciendo campaña en la plaza de Estrasburgo, juntando firmas para pedirle a la OTAN que atacara a Yugoslavia, ¿no? Ese es el trotskismo. Entonces ellos también han jugado un rol activo en romper la solidaridad, que es lo que necesita el imperialismo, romper la solidaridad internacionalista, romper el internacionalismo proletario, porque le causa problemas por sus agresiones. Eso fue así en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, que incluso causó movilizaciones dentro del mismo Estados Unidos, ¿no? Ahora, una consulta, ¿Sí? volviendo un poco a Chile. Mm. ¿Cómo se define Chile? ¿Es un país subdesarrollado? ¿Un país desarrollado que, como dice la propaganda, ha estado a punto de entrar a las primeras ligas? ¿Es un país independiente, dependiente? ¿Es un país neocolonial? ¿Qué es Chile? Mira, para nosotros es un ¿Colonia? país, nosotros lo que lo definimos es un país subdesarrollado, ¿ya? Subdesarrollado. Tú sales de la zona de confort de las clases acomodadas en Chile y te encuentras que ni siquiera hay servicios básicos, ¿no? Así que, eh, primero subdesarrollado, segundo dependiente, ¿ya? Ahora, no es dependiente de un puro imperialismo, ¿ya? Hay varios imperialismos, digamos, presentes acá en Chile, impugnando entre ellos, algunas veces coludidos, otras veces pugnando entre ellos, digamos, por agarrar una mayor parte de la torta, que es bastante rica y con harta crema que es Chile. eh, País subdesarrollado, dependiente, podríamos decir que neocolonial, porque igual en el fondo la economía está dominada por el imperialismo y por sus aliados menores, que son lo que el lenguaje de Mao, por ejemplo, Mao lo denominó burguesía compradora, ¿no? Que esta burguesía, ¿no es cierto?, que tiene negocios con el imperialismo, que eso sea menor, ¿no? Eh, pero digamos, es una aliada, ¿no? Hay una burguesía nacional, pero no está muy desarrollada. De hecho, ni siquiera ha tenido expresiones políticas independientes, ¿no? Por ejemplo, algunas expresiones políticas independientes marginales se han dado a través de eh, estos como paros regionales que hubo, porque fueron pluriclasistas. El conflicto de Aysén, el conflicto de Punta Arenas, que era relativo al tema del gas, al costo del gas, ¿no es cierto? Lo que pasó en Freirina, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, yo diría que tuvo un carácter más popular, ¿no? Más popular el conflicto, organizado por la misma gente. También estos paros que hubo en Calama, por ejemplo, convocados por el mismo alcalde, ¿no?, exigiendo que Calama realmente recibiera una mayor retribución de los impuestos que pagan las mineras, ¿no? Fue un paro impulsado por el mismo alcalde. Un paro también similar en Tocopilla, también impulsado por un alcalde, ¿no? Entonces ahí tienes, digamos, también no solamente al pueblo, a la clase trabajadora, sino también a la gente informal, ¿no?, a la pequeña burguesía, nosotros son pequeños comerciantes, pequeños industriales, artesanos, incluso empresarios medianos, ¿no?, no grandes empresarios. Donde, como digo, tuvo más desarrollada la presencia como orgánica de la burguesía nacional, y todavía está en Punta Arenas con la familia de estos diputados, ¿cómo se llaman? Los diputados y senadores, que el papá y el hijo, se me olvida el nombre en estos instantes, que trabajan
que eso era Bianchi, los Bianchi, la familia Bianchi, ¿no? El senador Bianchi y su hijo, ¿no? Uno era senador y el otro era diputado, y después ahora se cambiaron, uno es diputado y el otro senador, ¿no? Y ellos, claro, han tenido una postura de defender los intereses de su región, ¿no? Pero tú los ves también que, por ejemplo, para el paro del gas, ¿no? Que fue a mediados de la década pasada, eh, eh, apenas, digamos, se lo resolvieron los temas, digamos, a la gente de Plata, que estaba movilizada también, que era la Cámara de Industria y Comercio y Turismo de Magallanes. Ellos inmediatamente llamaron a levantar la movilización. En Aysén, como el, el conflicto tuvo un carácter más popular, pero igual se expresó también en sectores de la burguesía. Claro. Tuvimos ahí al diputado que era de la UDI, ¿no es cierto? De también un apellido extraño de origen húngaro, que le quemaron la casa, ¿no? Le quemaron la casa, que él era diputado independiente, eligió un cupo de la UDI. Ya. Y bueno, está el caso también ahí del dirigente también que era como de base, ¿no es cierto? Que se terminó vendiendo y en este instante no recuerdo los nombres porque fue hace tiempo. Sí. Pero Ahora, ¿tú te con acuerdas, respecto a te acuerdas de qué me refiero? Flores, ¿Cómo? uno que era dirigente que fue diputado, que era de, Iván Flores, claro, claro. Sí, ese que al final fue diputado de la ADC, sí, de la DC. claro. Y el otro era el, y el otro era un diputado que era diputado elegido por la UDI, no me acuerdo si diputado o senador, un parlamentario, ¿ya? Que después posteriormente se salió de la UDI y apareció apoyando a la Bachelet en su campaña para la segunda presidencia. Ya, no me acuerdo. Oye, Claro. una consulta. Con respecto a las fuerzas imperialistas Mm, en Chile, mm. eh, ¿qué áreas de la economía están en manos de esas fuerzas Bueno, imperialistas? fundamentalmente el saqueo de la riqueza minera. mm, Ahí, mira, desde fines de los 90 y principios yo diría que principios de la década del 2000, se produjo un traspaso en el dominio imperialista en Chile, ¿ya? O sea, hasta ese momento el imperialismo yanqui era el principal, ¿ya? Pero con los gobiernos socialdemócratas de Lagos y de Bachelet, digo socialdemócratas porque el Partido Socialista de Chile, al cual pertenecían ambos, y Lagos que pertenecía también al PPD, al Partido por la Democracia, ambos forman parte orgánica de la Internacional Socialdemócrata. Sí, Que no es una calumnia, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que esa internacional en forma engañosa y patúa todavía se llama Internacional Socialista, pero el socialista desde socialista no tiene nada. Y ahí hubo un, un aumento de la penetración facilitada por estos gobiernos, del imperialismo europeo, agrupado en la Unión Europea, el imperialismo de la Unión Europea, ¿ya? Y también aumentó la penetración de países imperialistas que tienen asociaciones con la Unión Europea, ¿no es cierto?, pero no están metidos de lleno en ella, como ejemplo el caso de Noruega, ¿ah? mm, Y aumentó la inversión, por ejemplo, en Noruega, en la salmonera en el sur. ¿Mm? También de esa época vienen los conflictos con la empresa estatal de energía de Noruega de hacer centrales en la novena región, al interior de Villarrica, en la región de los ríos también, claro. centrales de paso, de energía hidroeléctrica. Pero los principales socios de Chile El de principal socio de Chile, inversión y de intercambio comercial es Estados Unidos y China. claro, lo que pasa es que hay que diferenciar la inversión del comercio. Porque, por ejemplo, hay gente que habla de que el imperialismo es chino, porque dicen China es socio comercial. Claro, pero lo principal que hace China es comercio con China, ¿ya? Ahora, ¿hay empresas chinas invirtiendo? Sí, efectivamente hay. Eh, pero te digo, en lo que es inversión concreta, ¿ya?
No solamente esta inversión, eso sí está ligada a las riquezas mineras. Por ejemplo, ahí también hubo un cambio. ¿Sí? Antiguamente el imperialismo yanqui era el que principalmente saqueaba las minerías chilenas, el cobre, el oro. ¿Mm? Hoy día son los canadienses, entre los canadienses los suizos, ¿m? Y también el imperialismo inglés a través de Angloamérica, ¿m? Que se disputan eso, las grandes minas están en manos de ellos. Australia también, ¿ah? Por Claro. ejemplo, BHP que explota la Escondida, que es la mina de cobre más grande del mundo, está en manos de BHP Billiton, que es un consorcio inglés y australiano. ¿Ah? También tenemos en Collahuasi, Cerro Colorado, otras minas más grandes. Tenemos, por ejemplo, ahí a los canadienses metidos, ¿ah? Claro. A Suiza a través de Glencore, una Mm. transnacional suiza Glencore. Pero, Mm, pero quisiera volver a un punto que a mí siempre eh, me ha causado un poco de ruido. ya, Yo concuerdo contigo que la socialdemocracia es una entelequia nefasta, ¿cierto? mm, Es proimperialista, qué sé yo, mm, todo lo que se quiera. Pero eh, durante la dictadura militar en ya, Chile, eh, hubo varios países que fueron solidarios con los perseguidos, mm, eh, con los opositores a la dictadura. Hubo mm, muchos asilados. mm, eh, en la embajada hubo un exilio bastante numeroso en mm, los países escandinavos, ¿cierto? mm, mm. En fin, europeos. Y, y esos países, muchos de ellos rompieron relaciones con la dictadura, ¿ya? Pero en el caso de China, no. China mantuvo relaciones diplomáticas con la dictadura durante toda la dictadura. Y eso en base al principio de no injerencia en asuntos internos. ¿Cómo se explica eso? Mira, en realidad el tema ahí, en el caso de China, tiene que ver con una definición que ellos hacen de que ellos tienen relaciones con los pueblos y no con los gobiernos. ¿Ya? Para ellos es importante el tema, eso es lo que señalan ellos. ¿Ya? Y además porque la política exterior de China está subordinada la, a la política interior de ellos. ¿Ya? Entonces ellos el año 49 que hacen la revolución, hubo tres partes de China que no se pudo hacer la revolución porque estaban ocupadas por el imperio. ¿Ya? Que era Macao, que era colonia portuguesa, Hong Kong, que era colonia inglesa, y Taiwán, que es una neocolonia, porque es formalmente independiente, pero es una neocolonia del imperialismo allá, ¿no? Incluso con bases militares y una flota cuidando ahí a Taiwán. ¿Ya? Mm. Entonces ellos, desde el punto de vista de ellos, lo que necesitan es, una vez que ellos lograron, les costó enormemente ingresar a la Naciones Unidas, porque tú sabes que por presión del imperialismo yanqui y los demás imperialismos también, ellos reconocían a Taiwán como representante de China Sí, ante Naciones Unidas. Entonces China recién puede ingresar en el año 71. ¿Ya? Entonces ellos cuidaban las relaciones diplomáticas con todos los países, ¿ya? Porque decían que la condición que tenían ellos para establecer una relación diplomática era que inmediatamente se desconociera al gobierno de Taiwán, se reconociera que el único gobierno representante del pueblo chino a nivel internacional es el gobierno de la República Popular China, ¿ya? Se expulsara a la embajada, ¿no es cierto?, delegaciones de Taiwán, y si querían tener algún tipo de relación tenía que ser de bajo perfil, no una relación diplomática y comercial oficial. ¿Ya? Eso decían que ellos le iba a permitir, ¿ya? Le iba a permitir aislar, en la medida que China fuera reconocida internacionalmente, le iba a permitir avanzar en un proceso de recuperación de esos enclaves, que era la parte de China que no había sido liberada. ¿Ya? Eh, si nosotros asumimos, como muchos de los que hacen esta crítica, hablan de que son marxistas-leninistas, incluso algunos dicen que son maoístas. ¿Ya? Bueno, le recordamos lo que dice Maoísta, que este principio de las relaciones con los pueblos lo estableció Mao Zedong, no lo establecí yo. ¿Ya? Eh,
tenemos que ver que el marxismo establece que el criterio para definir si algo es verdad o no, si es el criterio de verdad en la práctica, ¿ya? En base a esa política, ¿no es cierto?, de ir aislando a Taiwán y haciendo reconocido universalmente a China, que China tuviera comercio activo y presencia económica a nivel mundial, decían ellos, eso va a permitir aislar, digamos, a Taiwán y además de eso, facilitar la recuperación, no por medios violentos, de Macao y de Hong Kong. Eso, si lo vemos desde el inicio de práctico esta política con el ingreso de China a la Naciones Unidas, el 71, tú tienes que el 97 se recupera Hong Kong, y el 99 se recupera Macao. Y hoy día Taiwán está por las cuerdas, porque lo reconocen como 14 o 13 países a nivel mundial. Incluso hoy día en Taiwán han pasado cosas que en la década anterior no habría sido posible, como que se han organizado legalmente para presentarse a elecciones o hacer propaganda política, organizaciones que se dicen comunistas, que antes sobre todo tú hacías eso y día hay presos en Taiwán, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pasó la prueba de la práctica, era una política correcta. Ahora, que a nosotros nos, como pueblo tal vez nos perjudicó, porque claro, a lo mejor no hubo una solidaridad activa general, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo desmiento ese tema de que no hubo solidaridad, porque hubo gente de los- del, de la organización política que acá en Chile se decía pro-China, el Partido Comunista Revolucionario, que recibió asilo en China y vivió en China varios años. Hay, por ejemplo, un periodista muy conocido, Robinson Rojas, no sé si tú lo viste. No. Él fue periodista en un momento del diario Puro Chile, eso sí yo creo que lo ubica. El diario Puro Chile, donde estaba el enano maldito, que lo dirigía José Gómez López, estaba también Eugenio Lira Masi, que ellos eran del PC. Bueno, este caballero, Robinson Rojas, era del Partido Comunista Revolucionario, que se definían como pro-chinos. Y él y varias gente más que yo ubico, directa o indirectamente estuvieron en China viviendo después del golpe. Entonces solidaridad hubo. Y posteriormente, bueno, este partido terminó disuelto porque no estuvo de acuerdo con las nuevas políticas que se impulsaron desde después de la muerte de Mao, ¿ya? Y digamos, este partido igual estaba dividido, ¿no? Un sector, digamos, se fue más fundamentalmente al exilio, no hizo un trabajo acá en Chile realmente, que fue encabezado por dos dirigentes, uno David Benkis y otro Jorge Palacios, y otro partido comunista revolucionario encabezado por Santiago Fernández se quedó acá haciendo trabajo en Chile. Y ese partido digamos, desarticulado por la represión en el año 79. Se está de acuerdo de articular al inicio de las protestas, 81, 82, por las protestas, pero, por ejemplo, este dirigente murió de cáncer, el otro compañero ya estaban ubicados por la represión, entonces no pudieron desarrollar un trabajo, se tuvieron que al final nuevamente ir al exilio, ¿no? Porque ya estaban ubicados por la represión, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que hubo solidaridad, por lo que pasa, y claro, como esos partidos eran pequeños, no, no se supo mucho de eso, ¿ya? No eran partidos grandes, no, lamentablemente ese partido comunista no se logró desarrollar con un partido de masa o con influencia de masa, siendo un partido de cuadro con influencia de masa, no se logró eso. Y posteriormente, además de eso, bueno, al ser uno exterminado por la represión, el PCR encabezado por Santiago Fernández, y el otro llevaba al exilio disuelto, el de Jorge Palacio y David Benkis, no hay nadie que cuente estas cosas por la izquierda chilena. Hoy no, acá hay gente que vivía en China, en el año 73 se fue para China. Y como te digo, bueno, y este partido incluso, por lo menos el PCR que dirigía Jorge Palacio y David Benkis recibe plata de China hasta el año 77. Y ellos rompen, no China rompe con ellos, ¿no? Porque ellos no están de acuerdo con la nueva política que
a partir de la muerte de Mao se implementó el Partido Comunista de China y ellos le quieren imponer, digamos, a China la postura que tendría que desarrollar. Entonces ahí los chinos dijeron, bueno, nosotros solidarizamos con ustedes, pero los que definimos las cosas en China somos nosotros, ¿no? Ahora, Ahora, mira, respecto a ese tema, para terminar, sí, hay varios casos también, hay varios casos similares, ¿ya? Que fueron más conocidos porque los partidos y los países tenían relaciones con los partidos más grandes del ejército chino, ¿ya? Por ejemplo, Rumania nunca rompió relaciones diplomáticas ni comerciales con la dictadura, ¿ya? Y yo no veo a nadie hablando, no, que Rumania es traidor. Rumania formó, de hecho vivía gente allá del Partido Comunista y del Partido Socialista, ¿ya? Formó, incluso ayudó a formar la primera gente en la parte militar, ¿eh? Del partido, por lo menos del Partido Socialista, ¿ya? Eh, eh, Le dio asilo incluso a gente que había sido de la vanguardia organizada del pueblo, de la VOP. Todo esto, digo, son casos que yo ubico personalmente en algunos casos, indirecta o directamente, ¿no? Por ejemplo, el Juan Cortés, un compañero socialista del antiguo Partido Socialista, no del de ahora, ¿ya? Que muere luchando, no sé si en Nicaragua o El Salvador, había sido alumno de mi padre, que fue militante socialista casi toda su vida. No alcanzó, eso sí, a ver la descomposición del actual Partido Socialista, menos mal, bueno, si no se muere de nuevo, bueno, ¿ya? Y ese compañero recibió formación militar en los años después del golpe en Rumania, y termina muriendo, no sé si en Nicaragua o en El Salvador, luchando la guerrilla, ¿ya? Entonces esas son aportes concretos que hizo Rumania sin romper las relaciones diplomáticas y comerciales. Yugoslavia no le dio apoyo militar, pero sí le daba plata y apoyo económico, fundamentalmente político, al Partido Socialista, ¿ya? Y Yugoslavia jamás rompió relaciones con Chile, ni diplomáticas ni económicas, ¿ya? Eh, entonces, hay que meterse en eso, pero en forma responsable, porque muchas veces se ocupa por parte de uno de los bandos que estaba dividido en el movimiento comunista internacional para tirarle mierda a otro. Por ejemplo, el PC de Chile dice, no, chinos traidores, apoyan a Pinochet. Pero no dicen nada que el partido hermano de ellos en Argentina, el Partido Comunista de Argentina, no decía nada porque la Unión Soviética tuvo muy buena relación un tiempo con los milicos argentinos. Mantuvo también mantuvo las relaciones económicas y diplomáticas de la Unión Soviética con la dictadura argentina, claro, ¿ya? pero más allá de Eh, quién mantenga o no mantenga las relaciones con una dictadura genocida, ya sea mm, argentina o chilena, eh, lo, lo, lo extraño es que, más allá del objetivo político de los estados que se decían mm, comunistas mm, que mantienen esas relaciones, sí, esa actitud al final de cuentas pone muy entredicho lo que se entiende por internacionalismo proletario, porque el internacionalismo proletario, creo yo, una de sus facetas es apoyar los procesos revolucionarios, sí, ¿cierto? Otros van a otros países a combatir, otros, en fin, es ejercer en los hechos el combate del fascismo eh, en todo el mundo. sí, sí, Y por tanto, cuando se mantienen relaciones mm, con dictaduras militares fascistas, ¿ya? mm, Sea cual sea el fundamento de esa relación, mm, es totalmente contradictorio. Por ejemplo, yendo un poco a lo que ocurre hoy, digamos, eh, muchos de los partidos o sea, de los gobiernos del BRICS, ¿cierto? Que muchos ven ahí, ¿cierto? Un mm, nuevo polo de no sé sí, qué. sí, un alternativo. Claro, para ponerlo Mm, de alguna forma, ¿cierto? mm, Alternativo. Gran parte de esos países mm, mantienen relaciones comerciales y de todo tipo con Israel. sí, ¿Eh? Eh, y que mantengan relaciones comerciales con mm, Israel en circunstancias de que se está ocurriendo un genocidio pero brutal,
donde han asesinado más de 70.000 personas, Mm. sin contar la destrucción de la Franja de Gaza y la anexión de más territorio, ¿cierto?, a Israel. Es simplemente una carajada. Y, por ejemplo, el genocidio palestino viene ocurriéndose hace rato. Y no es que yo tenga algo especial con China, pero China estuvo negociando un tratado de libre comercio con Israel y el segundo socio comercial o inversionista en Israel. Al mismo tiempo que están asesinando a los palestinos día a día. Entonces, cuesta mucho entender, ¿cierto?, que partidos o países que se dicen antiimperialistas, antifascistas, internacionalistas o comunistas, ¿cierto?, tengan una actitud tan pragmática, tan, tan poco alejado de los principios comunistas. Yo no me imagino a Lenin, ¿cierto?, manteniendo relaciones con Israel, digamos, o haciendo comercio con la dictadura argentina o chilena, sabiendo que están asesinando comunistas. Bueno, sí, pero, por ejemplo, antes de que Lenin muriera, la Unión Soviética firmó un convenio de comercio con Inglaterra, Mm, que en esa época era el principal imperialismo, no eran los yanquis. Inglaterra dominaba hasta la Segunda Guerra Mundial, una cuarta parte del planeta eran posesiones inglesas, ¿sí? mm, Y firmó un acuerdo comercial. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones? Bueno, ahí había un bloqueo absoluto de parte de todos los países imperialistas y los países capitalistas en general de la Unión Soviética. No le vendían ni una aspirina, ¿sí? mm, Ese acuerdo fue gestado porque el movimiento obrero inglés presionó enormemente y hubo un gobierno laborista, el primer gobierno laborista de Ramsay MacDonald en 1923, no, 1922-23, ¿ya? Pero todavía Lenin estaba vivo, que se abrió, digamos, por presión de la clase obrera, ¿ya? Que estaba organizada también, era parte del Partido Laborista y el Congreso de los Sindicatos Británicos, y obligaron al gobierno de laborista, que para conservar su apoyo popular y sus votos, se obligaba a hacer un acuerdo comercial con la Unión Soviética, a empezar a comerciar con ella. Entonces también ahí tenemos un caso, debemos decir, bueno, el imperialismo inglés genocida, pues, efectivamente genocida, pues, además gobernaba una cuarta parte del mundo, más que los gringos hoy día, ¿ya? Y también hubo acciones comerciales. Mira, la visión nuestra es que nosotros no compartimos eso. Si yo hubiera estado en China siendo el dirigente máximo, rompo con Pinochet. Pero el tema ya no estaba, ni estábamos nosotros. Y, y el problema que ocurre acá, y no solamente en el caso de China, ¿ya? Te mencioné otros casos más, por ejemplo, que acá, como digo, no los relevan ni los mencionan, porque quienes levantan eso muchas veces no es por un tema de una preocupación sana como la que tienes tú, sino que por un tema de blindar sello o llevar agua a su molino. El PC de Chile, que era prosoviético, ¿ya?, que hasta el día de hoy apoya la perestroika, porque la actual dirección del Partido Comunista de Chile, que no es comunista ya hace rato, el año 92, ellos formalmente en abril del 92 hacen su segunda conferencia nacional y ahí abandonan formalmente el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario, y lo sacaron hasta de los estatutos del programa, ¿ah? Y eso fue una propuesta que hizo Gladys Marín, Volodya Teitelbaum, Jorge Insunza, Lautaro Carmona, Guillermo Tellier, ¿ah? Y uno de ellos todavía dirige el Partido Comunista de Chile, el presidente, el doctor Carmona. Entonces ellos, claro, hablan de eso porque eran parte de otro sector, entonces les dirán mierda a China, porque ellos no eran pro-chinos, ¿ya? O gente del Partido Socialista dice lo mismo, pero no dicen nada de Yugoslavia que lo financiaba, pues. Entonces ahí hay una postura derechamente oportunista, ¿ya? También gente que era legal MIR, muchas veces hablan lo mismo, no todos, pero una cantidad de gente, alguna gente. Pero, por ejemplo, Franco tuvo relaciones todo el tiempo con Fidel Castro. España no rompió relaciones con Cuba después de la revolución. Vamos a decir que Cuba no es socialista por eso. Y curiosamente, mire, y Cuba le pasaba plata al Partido Comunista de España por debajo. Y tuvo gente asilada y gente que fue a cursos, incluso a cosas militares en Cuba, ¿ya?
Es decir, exactamente lo mismo que pasó en el caso de China, que pasó en el caso de Rumania, que pasó en el caso de Yugoslavia. ¿Ya? Pero Y ahí nuevamente, el mismo ahí, gobierno de la UP, mira, el mismo gobierno de la UP, el único banco que no toca era un banco que era de capitales españoles, acá en Chile, cuando en tiempo de la UP. ¿Ya? Y no lo toca porque el gobierno de Franco tenía la siguiente postura, decía España es la madre patria de Hispanoamérica. ¿Ya? Tenemos que tener sí o sí relaciones con gobiernos de Hispanoamérica como sea. ¿Ya? Y por eso nos rompieron con Cuba. La dictadura de Franco lo rompió con Cuba y mantuvo relaciones comerciales, no se sumó al bloqueo. Vamos a decir que Fidel Castro y que la dirección cubana son contrarrevolucionarios porque aprovecharon ese pasito que les tocaba del bloqueo, ese pequeño, no sé, hoyito en la pared del bloqueo. Y pero acá en Chile, es que Chile también en la OPE enfrentó un bloqueo comercial ahí, feroz de parte del sí, imperialismo ya. Entonces es legítimo pero que el gobierno de ahí, Allende haya mantenido relaciones con Franco. ¿Cachai? Yo no las yo me comparto, pero imagino, es yo me distinto imagino, cuando está en el gobierno o en el Estado. yo me imagino que para los comunistas españoles que estaban presos y que estaban siendo torturados por el franquismo, no les causaba ninguna gracia que Cuba no hubiese roto relaciones, más allá de que si le pasaba o no, si entrenaba o no con peores comunistas en Cuba. Eh, no, digamos, no, es nuevamente la contradicción entre ser fiel a los principios comunistas revolucionarios o ser pragmático, la realpolitik, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cierto? Se entiende mejor la posición del Che Guevara, ¿ya? Con el discurso de Argel y el planteamiento a los pueblos de África continental, eh, que, que algunos pueden interpretar como más principistas, ¿ya? Pero no es principismo, es ser consecuente con los principios revolucionarios, que es otra cosa. ¿Sí? Ahora, yendo al plano de hoy día, eh, ¿cómo están viendo ustedes como comité eh, la pelea de los pueblos, la lucha de los pueblos? Porque, por ejemplo, un proceso que había causado bastante interés internacional y apoyo internacional, incluso se había formado una brigada internacionalista compuesto por varios partidos de varios pueblos, que es el proceso kurdo. En el Kurdistán, el PKK, para mí, sorpresivamente, quizás es un proceso eh, mucho más antiguo. Eh, no solo levanta la bandera de la paz, sino que se autodisuelve como partido y no solo se autodisuelve, sino que está en disposición de entregar las armas, ¿cierto? Cosa que ya no es solamente pactar la paz, sino que es disolverse en toda la línea. Eh, ese proceso, está el proceso que se descompuso ya hace rato en Nepal, y que hace un mes atrás, ¿cierto?, termina con el derrocamiento de los falsos comunistas que pactaron ahí con la burguesía nepalí. Eh, ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué está pasando que cada cierto tiempo los movimientos armados que se alzan, pactan, se disuelven, entregan la arma y se incorporan al sistema capitalista sin ningún problema? Mira, el problema es que la lucha contra el imperialismo, porque el imperialismo deforma la, o acentúa, así que ya están deformadas la estructura económica, social de los países. Entonces, muchos de los movimientos revolucionarios que levantan fuerte la bandera de la liberación nacional, del antiimperialismo, no necesariamente están formados por la clase trabajadora, ¿no? O dirigidos. También hay pequeña burguesía, incluso burguesía nacional metida, ¿ya? Y eso a la hora de los que hoy las direcciones, las dirigencias pesan, pesan. ¿No? Eh,
Y lo otro, como te digo, bueno, está esta situación que nosotros no la compartimos, pero tratamos de entenderla en la medida que hay, y te digo, este tema de la diferencia entre los intereses de Estado y los intereses de partido, ¿ya? ¿Ya? Que por ejemplo, es lo que tú mencionabas de los casos de países que han mantenido relaciones con regímenes fascistas o con el imperialismo, aunque por debajo, no oficialmente, ayudan, digamos, a organizaciones revolucionarias y partidos comunistas o revolucionarios en esos mismos países con los que tienen relaciones, ¿no? Como en el caso de los chinos que acá apoyaban al PCR y tenían gente viviendo allá y lo financiaban, ¿no? O el caso de los cubanos que apoyaban al partido español, ¿ya? Eh, mientras tenían relaciones con Franco, ¿ya? Eh, Me refiero a apoyo concreto, no solamente porque pueden haber apoyos declamativos, digamos, como solidaridad, firmamos una declaración de solidaridad, no. Acá, por ejemplo, concretamente, incluso hay un libro, mira, donde aparece eso señalado, el Enrique Lister, ¿no? Que fue general del ejército republicano en la Guerra Civil Española. Él fue el que es la primera rebelión grande contra el eurocomunismo en el Partido Comunista de España, y él forma el Partido Comunista Obrero Español en 1972. Y él en un libro muy bueno, te lo puedo hacer llegar, se llama Cómo Carrillo destruyó el Partido Comunista de España. Cuenta eso, porque cuando ellos van a Cuba y que los cubanos dicen, ya, miren, nosotros vamos a colaborarle a ustedes económicamente, podemos pasarle tanta plata, podemos hacer esto, por esto otro, y ven ahí cómo Cresta los van a apoyar, y empiezan a apoyarlo, ¿no? Pero al margen de esa situación, como te digo, que nosotros no la compartimos, pero es una cosa que ocurre, ¿no? Eh, También está el problema de que tú para tener una, una postura más de principio, como señalás tú, que es lo que se definía, por ejemplo, lo que ponías como ejemplo la postura Che Guevara, ¿ya? También hay que tener ropa, ¿ya? Es decir, yo quiero impulsar la revolución en todo el mundo y no transar ningún principio, tengo que tener ropa, porque si no me hacen pebre, ¿ya? Entonces, en las circunstancias que estaba Cuba, por ejemplo, ¿ya? O que estaba Vietnam o Laos, ¿ya? Eh, eh, Cuando ocurre esta traición enorme de la perestroika, ¿ya? Eh, Ellos tenían el 85, en el caso cubano, el 85% del comercio con los países socialistas del bloque soviético, ¿no? Es decir, se ponen ahí, se quedaron un día por sin comercio exterior, sin ingreso, ¿no? De ahí viene el tema de que ellos dejan de apoyar la insurgencia, no por gusto, ¿no? De hecho, algunas la siguieron apoyando, ¿no? Hasta fines de los 90, principios del 2000, incluso. La del Frente Polisario, por ejemplo, que todavía estaba peleando, y los cubanos la apoyan todavía, ¿no? Eh, pero claro, te quedas sin, qué iba a poder hacer Cuba o Vietnam o Laos en esas circunstancias si fuera a firmar una declaración? Más allá de eso no va a poder hacer mucho, ¿no? Pero eso, ¿Eh? eso Y en el caso de China, en el caso de espera, China, espera, ¿sí? eso aplicado es lo que tú estás diciendo, de hay que tener ropa, qué sé yo, en fin, El y músculo económico, pues sí, claro, sí, sí, el apoyo se expresa en pero cosas eso tiene, concretas, se expresa en cursos es- políticos, militares, eso, en financiar los partidos, eso es el apoyo. sí, pero eso aparentemente tiene justificación y razón, ¿cierto? Porque claro, el que escucha eso de que hay que tener músculo, hay que tener ropa, ¿cierto? Para llevar los principios, esos 100% a la práctica, Sí, eh, también es base para que los reformistas y los revisionistas, en el plano interno, en el plano ya, nacional, digan, mira, es que para hacer la revolución en Chile, por ejemplo, hay que tener ropa. Y si tú me criticas que yo negocio con la burguesía y me mm, inserto en el Parlamento y ya, asumo toda la sí. lógica, bueno, es que no tengo ropa, Claro, ¿cierto? pero es que el tema es que la Y ropa se hace, po. hay que ser realista, hay Ya, que ser ya, realista, ¿cierto? En la política para saber qué avanzar. Entonces, ese mismo enfoque pragmático, ya, ¿cierto? Que supuestamente sería bueno en el plano internacional, ya, fundamenta las desviaciones y las traiciones
esta pseudoizquierda a nivel nacional. El problema es que a nivel nacional, lo que tú sabes que estamos de acuerdo, es que ellos no están trabajando para tener la ropa, no están armando lo que tienen que armar, ¿cachai? No están trabajando para enfrentar a la burguesía en todos los terrenos. Acá, por ejemplo, en cada país, los partidos revisionistas. ¿Ya? En cambio, en esos países, en la medida que haya una mayor independencia de desarrollo económico, eso se va a manifestar. En el caso de China lo vemos, todos los tipos hablan de que China tiene una postura más de presencia a nivel internacional. Es decir, no a lo mejor no está apoyando a lo mejor movimientos armados, ¿ya? Pero si tú ves todos los procesos que están enfrentados al imperialismo, están recibiendo apoyo de China. Corea del Norte, los mismos cubanos, Vietnam y Laos, ¿para qué decir? ¿Ah? Que esos son los países socialistas que hay hoy día. ¿Ah? Vietnam, China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. ¿Ya? En los distintos procesos, en el caso de Siria, China no apoyó militarmente a Siria, pero lo apoyó económicamente. Cuando ocurre este derrocamiento del gobierno legítimo en Siria que encabeza el compañero Bashar al-Assad con el Frente Nacional Progresista, que era una coalición de partidos donde habían partidos marxistas fundamentalmente. De hecho, habían 3 partidos comunistas en el gobierno, junto con el partido Baath, Partido del Renacimiento Nacional Árabe Socialista, que era un partido marxista, no leninista. Y China ya había resuelto todo el tema de la luz domiciliaria, ¿ya? Con energía solar a todas las zonas que controlaba el gobierno sirio. ¿Ya? Y lo poco que tenía el gobierno sirio, porque con el apoyo de un sector de los kurdos que traicionaron a Siria, en el noreste habían bases militares ya, que en la zona más rica, y le robaban el petróleo y el trigo, ¿ya? Y el poco petróleo que tenía Siria lo podía ocupar en la industria, ¿ya? Entonces, esa es una demostración concreta de apoyo, ¿ya? Ahora, en los procesos, como digo hoy día, que están en el gobierno o en el poder, hay que diferenciar el gobierno y el poder, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Ahí China está presente, con los cubanos está presente, con los vietnamitas está presente, con los laosianos está presente, con los coreanos está presente, ¿ya? Pero Incluso en el caso de Venezuela y Nicaragua, que no son procesos, son procesos de liberación nacional, pero no son países socialistas, ¿ya? sí, pero extrañamente los partidos prosoviéticos, los partidos Que eran prosoviéticos, ya no existen, ¿no? que, que no tuvieron mucho problema, digamos, en asumir las consecuencias o el derrotero del campo socialista post 20 congresos del PECUS, ¿ya? Sí. O que tuvieron una posición tibia, Ya. ¿cierto? Sí. Y que hoy día ejercen esa solidaridad internacional que tú llamas, ¿cierto? Curiosamente, todos esos partidos comunistas están agrupados en lo que es o en lo que fue la EIPCO, ¿cierto? Sí, sí. El Encuentro Internacional Internacional de Partidos, yo creo, Lo cabeza el Partido Comunista de Grecia. claro, todo. Y gran parte de esos partidos son revisionistas, son reformistas. Ahí está el PES argentino, por ejemplo, Sí. que como tú bien dices, mantuvo relaciones con los soviéticos en tiempo de la dictadura, y mientras asesinaban en Montoneros, PRT, FNAL y de todos, con 30.000 desaparecidos en Argentina. Ahí está el PC chileno, y otros PC que son tan amarillos y horripilantes como los nuestros. Sí. Y curiosamente, esos partidos que están en la EXPO, ya los partidos fundamentales, en el cual también está el PC chino, no comparten las visiones de los partidos comunistas más revolucionarios que están inscritos en otras internacionales, como la CIPOM, la ICOR y otros, digamos. Entonces también ese pragmatismo, ¿ya? Tiene consecuencias y expresiones en cómo se entiende la unidad de los comunistas revolucionarios y cómo se entiende el marxismo-leninismo, que se expresa en las distintas
expresiones comunistas internacionales. Sí, es que mira, por ejemplo, el problema de ese encuentro internacional del Partido Comunista de Obreros, que son los antiguos partidos comunistas prosoviéticos, es que lamentablemente es una bolsa de gato. ¿Y por qué una bolsa de gato? No porque quienes hayan querido armar eso, que yo creo que estaba bien que lo quisieron armar, ¿ya? Que fue el Partido Comunista de Grecia, ¿ya? Lo hiciera, sino que porque, como tú bien dices, en una serie de países eh, no pasó lo que en Grecia. En Grecia quedó gente relativamente consecuente a cargo del partido, ¿ya? Es decir, se tomaron el partido porque los que lo dirigían, que eran unos revisionistas que habían girado hacia el eurocomunismo, ¿ah? eh, y hacia la socialdemocracia, que querían, convocaron ese congreso para disolver el Partido Comunista de Grecia, ¿ya? Y la gente consecuente le dio vuelta al congreso y se tomaron ellos la dirección, ¿ya? Pero acá, eso lamentablemente no pasó en todos los partidos comunistas de orientación prosoviética, ¿ya? De antigua orientación prosoviética. Entonces hay partidos como el caso de Chile, como el caso de Argentina, nosotros que mencionas tú, que yo encuentro que tienes razón, como el caso también del Partido Comunista de Filipinas, de esa tendencia, que los filipinos, los auténticos comunistas filipinos del Partido Comunista de Filipinas le dicen el grupo de los Lava, porque la familia Lava es dueña de ese partido. Una familia que primero era el papá, después era el sobrino, después era el nieto, y siempre ha sido como una dinastía, ¿ya? Eh, entonces, el problema es que esos partidos son oportunistas, entonces ven donde pueden figurar, donde pueden aparecer, donde pueden ver alguna posibilidad de figurar todavía como partido revolucionario. Fundamentalmente, mira, es la idea de agarrar a algo, de agarrar un apoyo internacional y muchas veces un apoyo económico, ¿ya? Ahora, ahí el tema, claro, es la dificultad que tienen muchas veces eh, partidos como el griego, de poder ver el panorama general de qué es lo que es cada partido dentro de su país, porque para darse cuenta que es lo que es un partido, lo ideal es que vaya al país. Ahí realmente te podéis dar cuenta. Entonces se da casos que estos partidos oportunistas, que comunistas tienen el puro nombre, que ni siquiera son marxistas-leninistas, claro, aparecen firmando cada cierto tiempo cosas, ¿cachai? Y participan muy Digamos, activamente. para, Por eso también se generó la situación en este encuentro que está, al parecer, está medio paralizado, según lo que hemos sabido nosotros. pero la primera internacional comunista tenía 20 condiciones. Yo Sí, no sé sí. cuál será el caso de la EIPCO. No, yo eh, tampoco no me he metido no, tanto ahí. no, no sé si tienen condiciones para ingresar, pero digamos, yo nunca he ido a España, pero estoy clarito que el PC español, el digamos entre comillas oficial, Sí, pues, es una sí. porquería, po. No, Sí, no, pues, sí, pues, sí, pues, sí. o lo que fue el PC italiano o el PC francés, o sea, Mira, eh, 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 es decir, si que los partidos ex prosoviéticos, digamos, sí. que tienen este pragmatismo bastante exacerbado, son incapaces de barrer en sus relaciones con las posiciones eurocomunistas, socialdemócratas, dentro del movimiento comunista internacional, quiere decir que igual que en el caso chileno, ¿cierto? De comunistas no tienen mucho. claro que, mira, yo creo que hay que conocer más el tema, porque, por ejemplo, hay uno de los que jugó un rol importante para generar ese encuentro, fue el Partido del Trabajo de Bélgica, ¿ya? Que tenía una postura muy correcta, que es la que nosotros compartimos, ¿ya? De unidad del movimiento comunista internacional en base a principios similares a los que de los 20 condiciones de la internacional comunista, y a nivel de valoración histórica, digamos, de lucha contra el revisionismo, de una postura positiva respecto al rol de Stalin, el rol de Mao, ¿ya? Eh, de no persistir en discusiones que ya fueron superadas por la historia, es decir, porque hay lamentablemente otros destacamentos que persisten en eso. Por ejemplo, la, la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas que encabeza el PCML de Ecuador, que ellos son oxistas, digamos, eh, de la línea de Menderoxa, pues todavía siguen metidos en el tema muchas veces, algunos partidos de esos, no todos a lo mejor, pero algunos de esos, en la pelea entre China y Albania, ¿eh?
que en Albania el verdadero socialismo y China traicionó, ¿no? China es revisionista, y todo lo que sea pro-chino o referido a Mao es revisionismo. Y resulta que eso ya no tiene sentido si Albania ya no existe. ¿Ok? Entonces, y de hecho los mismos comunistas albaneses que se organizaron no hablan mal de Mao Zedong. ¿Cachai? Están metidos incluso en esa conferencia. ¿Ya? Lo que pasa es que ese partido, el Partido del Trabajo de Bélgica, tuvo una postura y hizo seminarios internacionales comunistas hasta el 2014-2015. Y querían llegar a la unidad del comunismo en una perspectiva revolucionaria, no reformista. ¿Ya? Reivindicando a marxismo-leninismo, reivindicando a Stalin, reivindicando a Mao, a Meroxa también, todos los aportes que habían hecho. ¿Ya? Al Che Guevara también. ¿Ya? Defensa de la Revolución Cubana también. ¿Ya? Pero en una ruptura con el revisionismo. El problema es que ellos tenían una postura que al parecer los griegos la comparten, que es que ellos quieren replicar la experiencia de ellos. ¿Ya? Que decían los griegos, decían, acá los revisionistas citaron un congreso para disolver el partido y le salió el tiro por la culata porque nosotros tomamos el partido. Y el partido sigue existiendo y ahora es revolucionario. ¿Ya? Entonces aspiraban a eso, aspiraban a como decirlo, a infiltrar o a influir, ¿ya? A estos partidos prosoviéticos que estaban infectados con revisionismo en sus direcciones, ¿ya? Para ganarlos, como influir internamente, ¿ya? Como infiltrarlos, por eso. ¿Ya? Esa es la postura del PTB, nosotros la conocemos de antaño, de hace tiempo. ¿Ya? Entonces yo creo que a lo mejor está esa postura de mantengamos las relaciones porque adentro hay grupos revolucionarios y podemos darle vuelta a la Me tortilla. imagino tratar eso, me imagino intentar hacer ese trabajo dentro del PC chileno. Habrían dos corrientes, los amarillos intensos y los amarillos más tenues, Es decir, que son igualmente estaría amarillos. la Janet Jara, Camila Vallejo y Carlos Cariola versus Lautaro Carmona del Jaure. O sea, Eso, claro. no tienen mucho donde elegir ahí, pues. No, pero ellos, mira, han mostrado casos donde se ha logrado eso. ¿Ya? Ya, Por ejemplo, en Alemania había un partido comunista alemán, ¿ya? Que tenía una postura muy revisionista después de la caída de la RDA. ¿Ya? Al ya, principio no, ellos estaban con la RDA contra la perestroika, ¿ya? Pero cagó la RDA y se tomaron el poder los revisionistas. ¿Ya? mm, Y de hecho tenían a fines de los 90, y cuando anduve por Europa, conversé yo con el presidente de ellos, un compañero ya está muerto, se llama Heinz Stea, ¿ya? Y empezó a preguntar de Chile. ¿Ya? Yo le decía que el PC de Chile era revisionista, que no tenía una postura que había entregado el marxismo-leninismo. Esta conferencia que hicieron en abril de 1922, segunda conferencia nacional, en 1992. Y él no me creyó, pues, y hasta se enojó. Dijo, pero ¿cómo me dice usted eso, que ese partido? Si nosotros tenemos acá gente que también le autorizamos que ellos militen y son compañeros nuestros, el compañero tal, decía el compañero Álvaro que vive en Bonn, él es marxista-leninista, él defiende el socialismo y no reniega de la experiencia de la Unión Soviética. Y el otro compañero que viene, no sé qué parte, que son del Partido Comunista de Chile, y a cierto tiempo se juntan ellos, pero como viven en Alemania, militan con nosotros. Claro, que el compañero Álvaro, que a lo mejor es maravilloso revolucionario, no dirige el Partido Comunista de Chile, pues está Cambón. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ese partido va y cuentea a la gente afuera. ¿Cachai? Y dice, no, si acá nosotros somos estos, somos estos otros, somos estos otros. ¿Ah? ¿Y cómo lo comprobáis? ¿Cachai? Que además el interés de ellos es, por ejemplo, en el caso de Chile, es sacar plata a la gente exiliada. sí, ¿Cachai? Que le financian las campañas. ¿Cachai? ¿Ah? En Suiza me acuerdo también, eso me enteré por otra gente que vive en Suiza. Por ejemplo, hasta como el 2000, cuando empecé a meter a la nueva mayoría, por ejemplo. ¿Ya? ya, Quería que el Partido Suizo del Trabajo, que en unas partes de Suiza, como Suiza Federal, se llama Partido Obrero Popular, le compraron un bus al Partido Comunista de Chile para hacer campaña. Y le mandaron un bus. O le compraron el bus acá.
¿cachai? Para armar un grupo y hacer campaña electoral por todo Chile. ¿Cachai? Al final no se lo compraron, porque cacharon la postura. Pero ellos cuenteaban, ellos pues fueron a cuentear, porque que ellos eran revolucionarios, que poco más que el BUE iba a ir, bueno, como los trenes de propaganda del Ejército Rojo, y hacer el BUE. Compañero, estamos llegando casi al final de la entrevista, Ya. pero Sí, quisiera volver mm, al comité de ya. solidaridad. Pero mira, un puro puntito con Sí, chiquitito, ya, sí, que eso me faltó rematar. Cuando decimos el tema de tener ropa para apoyar, nos referimos, por ejemplo, al caso puntual de Corea. Corea del Norte trabajó para ser un país autosuficiente, que era la postura que tenía Stalin respecto a los países socialistas, que no se gastara la ayuda soviética o de los países socialistas más poderosos en automáticamente darle un buen nivel de vida a su población, sino que se lo ocuparan una parte importante, si no toda, en tener una economía independiente, autosuficiente, porque el socialismo no estaba garantizado ni en la Unión Soviética en ninguna parte, podía haber restauración capitalista, cosa que Khrushchev después dijo que era imposible. ¿Ah? Eh, entonces, por ejemplo, el caso de Corea ha podido seguir haciendo eso. Y ahí tenéis ropa, porque el país lo pueden bloquear por el país autosuficiente. ¿Ah? Y tengo, por ejemplo, que nosotros hemos visto documentos y eso se refleja, por ejemplo, el caso del Partido Comunista de Filipinas sigue recibiendo ayuda económica y militar de Corea del Norte. ¿Ya? Y Corea puede hacer eso, ¿por qué? Porque tiene ropa. Y más encima hoy día está blindada con el armamento nuclear que logró desarrollar. Entonces, que el imperialismo la agrega, porque ¿qué hacen los yanquis? Morisqueta, atado, y qué más hacen? ¿Cachai? Nada más. ¿Cachai? A eso nos referimos nosotros. ya. ¿Cachai? Ya, denle Ahora, nomás. con respecto al comité, ¿cómo ejerce el comité de solidaridad con los pueblos el internacionalismo? Ya. Mira, nosotros hemos participado desde que no nos conformamos, hemos participado en varias actividades de solidaridad con presos políticos, por ejemplo, revolucionarios, de varios países, de México, de Perú, de Colombia, eh, eh, de Argentina. ¿Ya? Eh, eso, digamos, tanto la existencia de eventos internacionales, eventos online, campañas, digamos, de apoyo, con declaraciones, con visitas. ¿Ah? Eso a nivel internacional. También compañeros nuestros han concurrido ya 2 veces a Nicaragua, al, eh, digamos, a la conmemoración de la Revolución Sandinista, ¿ya? A conocer el proceso. Y bueno, cuando han habido necesidad, digamos, de actividades, como se han apoyado las actividades, también sí participamos de una campaña de denuncia, por ejemplo, cuando el gobierno de Boris quería traer a vivir acá a Chile a esta comadre, la Gioconda Belli, ¿Mm? a estos supuestos nuevos sandinistas, que dicen que los traicionados eran Ortega, pero resulta que hoy día ni siquiera se llaman sandinistas. ¿Ah? Que son ni siquiera socialdemócratas, ya se pasaron ya para el otro lado. Ya. Derechamente reciben plata de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Inglaterra, ¿ah? Y están en un proceso absolutamente, digamos, de derrumbar el gobierno sandinista en Nicaragua e instalar, digamos, una democracia burguesa muy similar a lo que podría querer instalar la María Corina Machado en Venezuela. ¿Ya? ¿Mm? Entonces también hemos apoyado esa instancia. Estamos ahora tratando de empezar a participar en el tema de la solidaridad con Cuba, pero un punto de vista práctico, ¿ya? En cosas que ellos necesiten. Y bueno, siempre en todo lo que es el tema de la embajada, siempre hemos sido cuidadosos cuando son cosas materiales, de tratar de hacerse llegar directamente. ¿Ya? Lamentablemente en Chile hay una mala experiencia de deshonestidad de muchas organizaciones o de personas que muchas veces han ocupado las campañas de solidaridad para sacar una más capa ellos mismos. ¿Ya? Entonces, nosotros no estamos dispuestos a ir a actividades de solidaridad con tal o cual país que no tenemos la certeza que los medicamentos o la plata o la ropa o los víveres que se junten no le van a llegar efectivamente a la gente que lo necesita. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, porque hemos visto eso en muchas cosas y no solo cosas internacionales. ¿Ah? O que también
algunas organizaciones presentan muchas veces, cuando tú lo haces a través de organizaciones amplias, que las dirigen ellos, presentan después como que todo el trabajo que se hizo es de militantes de ellos, cuando el 80% de la gente que lo hizo no es de ellos. Entonces, por eso hemos querido hacer estas cosas más directamente, en el caso de los cubanos. En el caso de los nicaragüenses no hay problema porque es una relación más o menos fluida. ¿Ya? En el caso de los venezolanos está por verse porque es más difícil producto de que no hay embajada, sino, no hay eso. Fundamentalmente estamos en eso. Hoy día también vamos a empezar a ocupar más los medios alternativos. Tenemos la iniciativa de hacer un programa que se va a llamar Pueblos que Luchan, y se va a empezar a difundir no solo por un canal, por los canales tradicionales de redes sociales, sino a través de los medios alternativos que hay, de los canales comunitarios, ¿ya? Donde íbamos a ir dando a conocer tanto luchas de Chile, ¿no es cierto?, como luchas de afuera, y apoyando estas campañas de solidaridad con los distintos pueblos que hay. También una de las cosas que vamos a tratar de hacer, que ya hemos hecho un poco, pero queremos hacer más, es a contracampañas directamente digamos, den por el suelo con campañas difamatorias del imperialismo contra determinados procesos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Corea del Norte, estamos participando en la conformación de la Asociación de Amistad con Corea en Chile, ¿ya? Entonces vamos tratando de hacer difusión de lo que pasa en Corea a través de estos medios, mostrar también los avances de estos procesos. Queremos, por ejemplo, ver la posibilidad de hacer un ciclo de cine de Corea del Norte por estos medios, por estos canales comunitarios. Hacer también una campaña esclarecedora respecto a las mentiras que hay sobre Irán, por ejemplo, ¿no? Que hablan de que se persigue a las minorías religiosas, cosa que es absolutamente mentira. En Irán se celebra la Navidad, por ejemplo, ¿ya? Hoy, hace una semana más o menos, en el metro de Teherán se inauguró la estación Virgen María. Miren. Y con imágenes de la Virgen María, ¿no? Y una estación, digamos, que dedicada, digamos, en el barrio donde se hace esta estación, es donde vive la comunidad armenia en Teherán, que son cristianos, ¿no? En Irán los judíos tienen escaños reservados en el Parlamento. Hay una comunidad judía importante en Irán, ¿ya?, que participa del proceso y está contra Israel. De hecho, esa comunidad, cuando estaba de presidente Mahmoud Ahmadinejad, que era un compañero que era muy amigo de Chávez, no sé si tú te acuerdas, esa comunidad, no el gobierno de Irán, ellos apoyaron eso, pero esa comunidad es la que cita al Encuentro Internacional contra la Utilización del Holocausto, ¿cacha?, contra la utilización del Holocausto por el sionismo, ¿ya? Y bueno, lo otro que vamos a tratar de ponerle mucho empeño, y ahí también le vamos a solicitar el respaldo a América Rebelde, es en la solidaridad con los pueblos que están enfrentando hoy día más duramente la agresión imperialista. El caso de Siria, por ejemplo, que ha sido una infamia lo que se hizo, y hoy día ya hay pruebas concretas de la traición del gobierno de Putin contra Siria, ¿no? Y también del sector moderado de Irán, no de todo Irán, pero el sector moderado que hoy día está gobernando todavía con el presidente Mahmoud Pezeshkian, que abandonaron a Siria, ¿no? Y ellos son los que tienen la postura de negociar y negociar para impedir una agresión imperialista y evitar una guerra con Israel, y al final los terminaron matando los negociadores, infiltrados hasta debajo de la alfombra, porque no es casual que Israel atacó y mató científicos, políticos y militares sabiendo dónde iba. Entonces, digamos, todas esas situaciones hay que denunciarlas y expresar, digamos, la solidaridad con los pueblos que todavía están luchando. El caso de Venezuela también es importante. Más allá de las diferencias que podamos tener y que podamos hacer, ¿eh? Porque entendemos que esos procesos son procesos amplios, es decir, y no tienen que ver solamente con la voluntad de los revolucionarios, los marxistas, sino que con las condiciones sociales. Es decir, el imperialismo, como deforma la estructura social y económica de los países, hay sectores que no son proletarios, que no son campesinos, que no son populares, que también son antiimperialistas, ¿ya? Burguesía nacional, pequeña burguesía, que muchas veces quiere echarle el imperialismo para ser ellos los que exploten sus países, los que saquen su riqueza, ¿ya?
pero tienen un momento donde son antiimperialistas y tú puedes confluir con ellos. Ahora el tema, claro, si tú no confluyes de manera independiente y le entregas la conducción, tú también eres responsable después de dónde va a terminar esa cosa. ¿Eh? Claro, Eso fundamentalmente. así es. Compañero, ha sido un placer haber conversado contigo, haber debatido un poquito. Sí, pues, sí, no, está bien, sí. eh, y, Muy buena esa tribuna, y, es muy importante ese y, debate. claro, sí. Hay que incentivar el debate. Objetivo de la entrevista es ser también un poco incómodo como entrevistador, ¿cierto? Hacer las preguntas que a lo mejor muchas veces por diplomacia se dejan a un lado, pero que son fundamentales para tener bien claro el panorama, Sí, el, el- el esquema, y decirte que el Comité de Apoyo a los Pueblos, ¿cierto? Puede contar con América Rebelde para lo que estime conveniente, no tenemos ningún problema, aun cuando todavía no se ha hecho, en subir, en publicar el programa que ustedes van a hacer, ya, eh, y, y difundir toda la actividad esta de la Casa Amistad con el pueblo de Corea del Norte, qué sé yo, la información sobre Irán, sobre Siria, todo lo que ustedes tengan se publica sin ningún problema en América Rebelde. ya, muchas gracias, compañero. Bueno, ustedes también, en lo que podamos aportarle, pueden contar con nosotros también. Así que cuenten con el espacio, no tienen que dar tiempo para publicar toda la información Sí, porque obviamente, por lo sí. que tú me has contado, ¿cierto? Es harta. Mm, eh, y, y digámoslo, eh, América Rebelde no recibe financiamiento alguno de nadie y así va a ser siempre. mm, La idea es mantener nuestra independencia ideológica y política siempre dentro del campo revolucionario antiimperialista y tratar de hacer un espacio abierto a todo el mundo revolucionario y a todos los pueblos en lucha. mm, Aquí, aunque somos antidiscriminación, discriminamos sin ningún problema a los reformistas, a los revisionistas, a los oportunistas y vacilantes. No nos interesa, ahí no tienen cabida. ¿Ya? Ahí, ahí sí que somos discriminatorios, ya, ya, sin complejo. sí. No, además, ellos también lo son, entre paréntesis, ellos también lo son. Claro. Se está Entonces, pagando con la misma moneda, ¿no? claro. No, y con gusto somos discriminatorios, o sea, Ya, nos causa un profundo placer. ya, ya. Está Así bien. que, ni un problema. Así que, compañero, los dejo invitados para una próxima entrevista porque Ya, quedan un montón sí, de temas a tratar, un montón de conflictos a analizar exactamente. y, bueno, hasta pronto entonces. Igualmente. Saludos fraternales. Estamos viendo.